Gracias por su tiempo en la entrevista. Yaira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué esperamos el próximo 9 de marzo en el país? Bueno, el paro al 9 de marzo tiene años que se da esta iniciativa por parte, principalmente desde la Marcha Mundial de las Mujeres. ¿Y cuál es la connotación de estas acciones? Es visibilizar la violencia contra las mujeres en el mundo. Como sabemos, esta convocatoria no es solo en México, sino es en diferentes países. La convocatoria tiene como objetivo hacer un paro activo. Es un paro activo a favor de los derechos de las mujeres, a favor de acciones de prevención de la violencia contra las mujeres. No es un vete a tu casa y te cruzas de brazos y ya, no. Es un dejar de hacer cuestiones estereotipadas para mujeres, que precisamente son las que nos van englobando o metiendo en procesos de violencia, mucho más que a los hombres, y que hagas acciones de visibilización. Por ejemplo, la invitación dice claramente: viste algo morado, porque el morado es el color representativo del movimiento feminista a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando vistes algo morado, pues mandas el mensaje de estoy en contra de la violencia y estoy a favor de que los derechos de las mujeres sean vigentes y que se vayan luchando cada día más y más por ellos. La otra cosa que hay que hacer es visibilizar acciones a favor de los derechos, visibilizar números de violencia para que de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? Que ¿cómo se dice? Se haga viral en las redes sociales esta información, y entonces llegue esta información a quienes tienen que llegar. Hablamos a representantes de gobierno, por ejemplo, para que observe que no queremos tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo, como lo ha querido hacer AMLO en algún momento, diciendo que, bueno, por ejemplo, que el feminismo tiene una connotación imperialista y que no va al fondo, ¿no? En realidad no sabe de los derechos de las mujeres, no sabe de las luchas que se han tenido desde que tenemos derecho a los derechos humanos, desde la Constitución Política Mexicana, desde ONU Mujeres, desde las instancias internacionales, pues que se acerque él a conocer a todo lo que tenemos derecho. Ese día se invita a informar, por ejemplo, datos estadísticos que nos da InMujeres. 7 de cada 10 mujeres somos o hemos sido víctimas de violencia familiar. 7 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de una violencia laboral o acoso sexual. Entonces, informar, ¿no? Eso, ir subiendo a las redes. La brecha salarial entre hombres y mujeres que hacemos la misma actividad tiene una diferencia de hasta el 25% en cuanto a las pagas. También es importante decir que esto tiene una connotación económica, claro. Visibilizar estas diferencias, visibilizar que en los espacios de poder quienes están principalmente son hombres. Aquí en Juárez, por ejemplo, no tenemos ni hemos tenido una rectora de la UACJ o de la UASH o una presidenta municipal. No la hay porque las posibilidades están cuarteadas. Pero sí hemos tenido, por ejemplo, en el caso de la política, candidatas mujeres, y son las mujeres las que no votan por esas candidatas. ¿Cómo recriminarles a los hombres cuando las mujeres no votan por mujeres? No es recriminar, sino es como cada vez vamos reproduciendo simplemente lo que nos van enseñando. No hay un cambio estructural, justo eso. ¿Pero por qué las mujeres no crees que no voten por mujeres? Porque seguramente, mira, yo te platico una anécdota, sí. Mi abuela, ¿no? Ajá. Mi abuela en la fecha, decía ella, yo siempre votaré por el PRI porque mi papá votaba por el PRI, mi esposo vota por el PRI y toda la vida he votado por el PRI. Y su voto es un voto duro, como le llaman. El análisis del voto es algo muy digno de realizar y que ya han hecho las instancias como el IE, en donde se analiza por qué votas, por cuál partido. Y las ciudades tienen personalidad política. Cada ciudad, cada
proceso electoral, se puede analizar para observar por quién se votó y quiénes votaron. Entonces, no es que las mujeres no quieran a las mujeres, sino es una construcción sistemática que te va metiendo a un reproducir, a un pensar que, por ejemplo, el hombre va a tomar mejor decisiones que una mujer. Es reproducir y reproducir. Cómo nos van encasillando culturalmente hablando a determinados puestos y luego reproducimos esas acciones. Simplemente lo hacemos porque así es la humanidad, así somos. El chiste es generar el cambio visibilizando las desigualdades. Otra de las desigualdades bien importantes es decir que en México cerca de cada 10 mujeres y niñas son asesinadas diariamente por su pareja o su expareja. Son situaciones que nos colocan en una diferencia significativa. ¿Y el rango de niños en ese valor de inseguridad cómo anda? ¿El rango de edad o el porcentaje? No, de niños. O sea, ese es un valor de niñas. ¿De niños cuál sería? Niñas y niños. Niñas y niños, Mujeres, sí. niñas Muy y bien. niños. Ajá, así es. Porque la infancia es agredida y de la misma manera casi. Si es niña que si es niño. Sí. Desafortunadamente vemos los datos, ¿no? O sea, aquí en Ciudad Juárez han sido asesinadas niñas, bebecitas de 2 meses, de 1 año, 2 meses, y también han sido niños, estos que han sido asesinados por su papá por golpearlos, ¿no? Entonces, esa situación se vive tanto en niñas como en niños. El derecho a decidir, por ejemplo, en el cuerpo de la mujer, está despenalizado solo en 2 estados de México, en el Estado de México y en el Estado de Oaxaca. Eso es importante decir. O sea, todavía no podemos decidir, las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo si tengo hijos o no los tengo, ¿no? Pero, a ver, algunos alegan que no se trata sobre decidir sobre su cuerpo, sino decidir sobre una vida que no les pertenece. Eso es lo que algunos argumentan. No sé si habrás escuchado ese argumento. Claro, lo he escuchado y viene de una connotación de derecha, por supuesto, en la que no importa la concepción de la mujer, sino del producto, aun y que ese producto sea producto de una violación sexual. Aunque sea producto de una violación, como lo fue hace muy poco de la niña de 10 años por su papá. Quedó embarazada, no se le permitió la toma de decisión, y en el parto fallecieron los dos. En el parto fallecieron los dos. Algunas voces críticas a eso dicen, entendible y analizable cada caso en lo particular. Claro. Lo otro es el dispendio, tal vez, que alguien pueda decir, bueno, si total quedó embarazada, ya tengo la oportunidad de deshacerme del producto. Y es ahí cuando dicen, a ver, es un contexto muy diferente a este caso tan grave que citas, al otro en donde pudo haber tenido muchas alternativas para los dos, hombre y mujer, se necesitan dos, Claro. Pero después de una fiesta el resultado es algo que tal vez no se tenía planeado. Dicen, bueno, ya puedo hacerlo, lo desecho. ¿Hasta dónde es tu derecho y hasta dónde es el derecho de ese producto, de ese niño, bebé, niña, que ella no pidió venir al mundo? Así es. Y otro tema que no está en el ámbito de la discusión y que debería, es la responsabilidad eyaculativa masculina, ¿no? Sí, por eso dije los dos, se necesitan dos. Claro, pero ese no es un tema que esté en boga, ni siquiera se coloca en ninguna agenda. Y es bien importante, porque ambos, en el dado caso que el embarazo haya sido por una relación consensuada, ambos tienen responsabilidad. Y esa responsabilidad Nos falta información. Sí, se ha cargado hacia el género femenino de la historia de la humanidad, ¿no? Así ha sido. Saco de contexto la pregunta que muchas personas se hacen e incluso en redes insisten. Entonces, ¿se trata de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres? No. ¿El paro te refieres? Sí, a esto que de repente se han asumido actitudes tan extremas que de repente parece cada género agarra una trinchera, ¿va? Cuando se supone que debemos entendernos y que tal vez aunque opinemos diferente, podemos tomar un buen camino. Claro, el feminismo habla justo de esto, de tener que conciliar ambos géneros, no encontrarnos, porque si nos encontramos pues no vamos a llegar a ningún lado, sino llegar a una conciliación justa y equitativa.
y la historia de la humanidad ha colocado el género masculino en un nivel y el género femenino en otro. Por eso estas acciones afirmativas en donde, pues de alguna manera, por mínimo que parezca, estemos en las mismas condiciones, ¿no? O sea, imaginemos, el paro surge con esta idea de imaginémonos un día sin mujeres, ¿no? Como aquella película que imaginémonos un día sin migrantes. Sin mexicanos, ¿no? Me acuerdo otra también. Ajá. Entonces, imaginémonos un día así las complicaciones que se darán. Que hoy esté en el debate, que si nos sumamos, si no nos sumamos, bueno, ya es un algo, ya es suma, es una acción afirmativa, porque por lo menos se está pensando qué haremos si no vienen, ¿no? Va a haber más chamba en las áreas, en los trabajos, va a haber más trabajo con qué hacer, qué repartirnos entre menos personas. Imagínate, por ejemplo, y cada quien tiene su realidad, vive su realidad. En el trabajo en donde yo tengo la oportunidad cada día de asistir, el de la mañana, la titular es una mujer. El de las 2, la titular es una mujer. El de las 5, la titular es una mujer. El de la noche, la titular es una mujer. Y los sábados hay un noticiero donde la titular es una mujer. Y dicen, pero no tenemos los espacios. Bueno, por lo menos en el entorno en donde yo me desenvuelvo, ahí pues son 6 mujeres por un hombre. Vaya que va a haber más trabajo. Quién sabe si ahí los hombres digan, oigan, también es cuestión de género, ¿por qué no nos dan chance a nosotros, verdad? También depende de la realidad que cada uno viva, tienes razón. Y que también tiene que ver con la lectura que queremos darle al hecho. Sí. Porque, o sea, que de pronto todo el mundo diga, cierro mis oficinas porque no van a ir las mujeres, bueno, pues también es una locura, porque es evadir tus responsabilidades. Porque en lugar de simplemente cerrar, no generas un espacio de debate, un espacio de construcción, de análisis de la situación que estamos viviendo dentro de la empresa, dentro de la fábrica, dentro de la escuela, y que esa reunión y esa reflexión sea constructiva, que sea propositiva, no solo para el día, sino que vamos a hacer para generar cambios, para que estas situaciones no se sigan viviendo. No se hace porque eso es más difícil, es mucho más fácil simplemente dar el día que generar el espacio de debate, de análisis, de inclusión. Fíjate que en el caso particular que acabo de citar, sí se pudiera contemplar esa alternativa, pero la respuesta fue, no vamos a venir. Y listo, ¿va? ¿Ok? No, pues también es entendible, adelante, ¿va? ¿Y qué se tiene preparado para Ciudad Juárez? ¿Hay algo preparado para la ciudad? Bueno, en Ciudad Juárez tenemos la convocatoria para la marcha del 8 de marzo, muy bien, que es el domingo 8 de marzo a la 1:30 en la Cruz de Clavos. De ahí salimos al Monumento Benito Juárez. En el Monumento Benito Juárez se va a hacer una exposición conmemorativa a las víctimas de feminicidio y desaparición, sobrevivientes. Esa exposición será colocada por familiares de las víctimas. En ese espacio van a poder, quienes quieran ir, colocar una foto, colocar algo que les simbolice, les signifique a su familiar, por ejemplo, un balón de fútbol, unos patines, en fin, eso que les signifique, además de ahí leer un posicionamiento desde las organizaciones de sociedad civil en torno a la desigualdad que se vive. El 8 de marzo hablamos de desigualdad, hablamos de necesidad de equidad, de vivir una ciudad justa, equitativa y por supuesto libre de violencia, en donde no tengamos que ir al centro con el alma en un hilo, ¿no? Con la posibilidad de que me roben a mi hijo, me roben a mi hija, me lleven a una tapia y me violen, o me roben la bolsa, en fin, ¿no? ¿Eso se vive en Ciudad Juárez? Le pregunto, o te pregunto por esto. La versión sistemática que tenemos es que vamos muy bien, que hemos avanzado, que hemos dado grandes pasos y que ese escenario ya no está en Ciudad Juárez. Pues depende quién lo dice y con qué objetivo lo dice, porque las estadísticas ahí están claras. El acceso a la información la tenemos todas las personas. Vía transparencia solicitamos información a la Fiscalía, solicitamos nombre, bueno, vamos dando seguimiento y tenemos nombres de las víctimas y ubicación de los cuerpos o de la zona del hecho. Y pues en esta año 2020, a la fecha, bueno, hasta el 24 de febrero, que es el último dato que tengo, iban 22 mujeres víctimas de feminicidio. 2 de ellas encontradas en el
en el llamado corredor seguro para las mujeres. Una fue en la avenida Juárez y la otra que fue el caso de Isabel Cabanillas, también en la zona del corredor seguro. Y más todo lo que no se hace público, ¿no? Que son montones de violencias de este tipo en la zona centro. ¿Y por qué suceden ahí o por qué sabemos que suceden ahí? Ahí hay espacios de control desde el narcomenudeo, por ejemplo, y están observando todo, ¿no? Y están observando y están viendo a quién se llevan y a quién no se llevan. Montones de violaciones que sabemos que no se denuncian porque las propias víctimas dicen, no va a pasar nada, no me quiero exponer, no quiero pasar y revictimizarme al tener que recordar ese hecho cada vez que tengo que hablarlo. Basta con dar una caminadita por el centro y ver las percepciones de las personas. Yo sí creo que en este país nos hace falta mucho por avanzar. Cada una de las precisiones, preguntas que he hecho, tienen que ver con inquietudes en términos generales. También comparto la idea de que les hace falta ganar, que se les cedan mayores espacios que ya están ganados, quiero corregir, que ya están ganados, pero que aún no se les han otorgado. Entonces vamos a estar atentos a lo que ocurre el 9 y en nuestras oportunidades de cobertura, pues ahí estaremos. Claro, los esperamos el 8 también. Ah, sí, por supuesto que es que nosotros cuando se produce televisión, sí, es casi siempre, bueno, es en vivo, pero luego esa nota se trabaja y se pasa al día siguiente. Claro. El domingo no tenemos noticieros, pero el lunes la cobertura será completa. Bueno. Tenemos que unirnos. Claro que sí, muchas gracias. Agradezco su tiempo. Igual yo a ti que coloques el tema en la agenda, es maravilloso. No, hombre, por supuesto, gracias. Gracias. También gracias a usted. Gracias.